Mi nombre es Vanessa López y el día de hoy hablaremos sobre cinematografía. Comenzamos con el concepto que nos dice que la cinematografía es el arte de captar, registrar y proyectar imágenes en movimiento sobre una pantalla de manera ordenada y coherente, lo que nuestros ojos miran como un video. El origen del cine data del 28 de diciembre de 1895 con los hermanos Augusto y Louis Lumière. Estos se les considera los padres de la cinematografía. Ellos fueron los primeros en comercializar una película llamada El Jardín de Ronway, que duraba al menos un segundo, que para ese entonces era demasiado y era algo muy novedoso. Fueron tres inventos esenciales para la creación del cine. El primero fue la linterna mágica de Thanasius Kitchen. El segundo y uno de los más importantes fue obviamente la fotografía de Louis Daguerre. Y la tercera es la película instantánea de Esmas Kodak. Hay un pequeño debate, ya que Thomas Alva Edison también creó algo muy similar al cine, pero obviamente eso fue del otro lado del mundo, en Estados Unidos. Entonces está ese pequeño debate, pero como los hermanos Lumière fueron los primeros en comercializarlo y darlo a conocer, a ellos se les atribuye el nombre de padres de la cinematografía. Al comienzo, obviamente, el cine solamente era imagen, no había ningún tipo de sonido. Pero fue a partir de finales de 1929, con la película El cantante de jazz, que se obtuvo por primera vez una película con música. El cine mudo es recordado por el actor Charlie Chaplin. Este fue el mayor exponente del cine mudo y creo que la mayoría de nosotros, cuando hablan de cine mudo, se nos viene este gran personaje a la cabeza. Él estaba en total desacuerdo con el cine sonoro, tanto así que cuando se empezaron a popularizar y comercializar las películas con sonido, él dejó de actuar. También es importante decir que al inicio las películas contaban con música en vivo, o sea, tú ibas a ver la pantalla, o sea, mirabas las imágenes, pero quizá había una orquesta o una banda debajo o arriba de la pantalla que estaba produciendo los sonidos. Hablando de Charlie Chaplin, debemos mencionar que él fue uno de los creadores de los primeros géneros de cine, que fue la comedia. Existieron tres géneros principales, que fue la comedia por Charlie Chaplin, la ficción creada por el mago Molière y el documental, que fue el primer género creado, que este fue desde que empezó la primera película, fue el primer género. Obviamente hoy en día existen muchísimos innumerables géneros de películas, tantos que de verdad que muchas veces ni siquiera sabemos que existen películas de ese género. Entre las más famosas están las románticas, las de ficción, las de terror, de suspenso, bélico, dramas, tragicomedias y una infinidad de géneros más. Obviamente, además de los géneros, también existen corrientes cinematográficas. Así como en las pinturas, así también existe en el cine, no es por nada que lo llaman el séptimo arte. Algunas de las corrientes cinematográficas podrían ser el expresionismo, el surrealismo, el neoclasismo, el cine verite, free cinema, cinema novo, entre muchos más. Cada uno de estos tienen características muy distintas uno de los otros y pues fueron desarrolladas en diferentes épocas y por muchísimos cineastas. El cine mexicano es todo un tema. Fue traído a México gracias a Porfirio Díaz, al cual también podemos llamar el primer actor mexicano, debido a que apareció en la película El presidente paseando a caballo en el castillo de Chapultepec, un nombre bastante largo. El auge del cine mexicano fue entre los años 1930 y 1950. A esta época se le llama la época del cine de oro. En esta época tuvimos grandes exponentes del cine como lo fueron Pedro Infante, María Félix, Cantinflas, Jorge Negrete, Luis Aguilar, Tintán, entre muchos otros. La época dorada del cine mexicano terminó a finales de los años 50 debido a la aparición del cine de ficheras. El cine de ficheras es uno de los tres géneros por los cuales se reconoce mundialmente
el cine mexicano, agregándole también el cine de lucha libre y el cine de películas rancheras. Existen tres teorías muy importantes en la cinematografía. La primera es que la enunciación supone la conversión individual a la lengua en discurso. Esta nos dice que toda enunciación es explícita o implícita y que una alusión postula una alocuración. El apartamento formal de la enunciación está compuesto por un enunciado que se basa en subjetividad en el lenguaje, modalidades en la enunciación, los verbos y la enunciación, historia y discurso y la enunciación y el tiempo. La siguiente es la teoría del mensaje. Esta nos dice que la información se transmite a través de un canal que vincula al emisor con el receptor. El mensaje puede ser verbal, visual, no verbal o escrito y se puede transmitir en una carta, un telegrama o un medio de comunicación. La tercera es la teoría de la relación. Este es un movimiento de crítica literaria que surge en la hermenéutica y la fenomenología de los años 50, como propuesta a la falta de importancia otorgada al lector por las teorías de formalismo. La fenomenología es el antecedente principal de las teorías de la reposición. Esto propone que, aunque como individuos no podemos asegurar la existencia independiente de los objetos fuera de nuestro conocimiento, la manera en que se presentan sí es certera. Bollywood contra Hollywood. Desde sus inicios, estas dos grandes industrias tienen una rivalidad, pero ambas tienen cosas buenas. Iniciando con que Bollywood produce más de 1000 films al año, lo que quiere decir es que siempre que vayas al cine tendrás una nueva película para ver, mientras que Hollywood al año más o menos producen 500 largometrajes. Algo que ha destacado siempre a Bollywood son sus bailes, sus trajes coloridos y su música tan pegadiza, que en este momento podemos decir que es un sello de la película india. Definitivamente podemos decir que sin las historias de India, no tendríamos esos bailes coloridos, esa música tan pegadiza que en Hollywood muchas veces no encontramos. Se dice que la historia de Bollywood comenzó en el año 1931 cuando se dio a conocer la primera película sonora de ese país. En los efectos especiales es algo que diferencia mucho una industria de otra, pues sabemos que Hollywood siempre ha sido uno de los exponentes en cuanto a tecnología hablamos, y es que sus efectos especiales son bastante buenos y muchas veces ni siquiera se nota algún error, mientras que en Bollywood no tienen quizá el sustento económico que tendría Hollywood para realizar esos efectos especiales que muchas veces no terminan tan bien. En lo personal, Bollywood se me hace una industria bastante grande y fuerte, igual que Hollywood, y una de mis películas favoritas es de Bollywood. Hoy en día existen muchísimos festivales que premian a actores, directores y staff en general en proyectos de cine, y algunos de los más importantes son el Festival Internacional del Cine en Mar del Plata, Argentina, el Festival Internacional en Morelia, México, Sudan Film Festival en Estados Unidos, el Festival de Cannes en Francia, Festival Internacional de Cine San Sebastián en España, Berlin International Film Festival en Alemania y Festival Internacional de Cine en Valencia, Italia. En estos festivales de cine podemos ver a grandes estrellas del cine, a grandes directores, escritores, hacer por alfombras rojas o haciéndoles entrevistas sobre sus nuevos proyectos, y la verdad es algo muy importante. Definitivamente, el cine llegó a cambiar el mundo del entretenimiento, y el día de hoy, a poco más de 100 años de su creación, ha cambiado por completo. De pasar de solamente 6 imágenes por segundo o menos, pasamos el día de hoy a 24 imágenes por segundo, en donde ni siquiera se nota que son imágenes. La industria del cine ha crecido tanto que hay producciones que gastan millones de pesos en producir películas para el gusto de las personas. Antes de solamente ver imágenes en movimiento que ni siquiera se escuchaba un sonido,
Hoy podemos encontrar salas de 3D, 4D, en donde no solamente podemos casi sentir que tocamos las imágenes, sino también, no sé, sentir el clima, los movimientos. Y en algo podemos estar seguros. El futuro del cine está revolucionando. Y en unos años, quién sabe en dónde se encuentra y qué novedades nos trae.